Hola, soy Alejo, te doy la bienvenida a un nuevo tutorial. Hace unos días en Instagram me estuvieron pidiendo ideas para organizar el espacio creativo y tenía un par de cosas pendientes para organizar en mi rincón donde trabajo mis manualidades, mi pequeño lugar mágico de creación, como yo le digo, mi lugar feliz. Así que quiero compartir con ustedes no solamente este proyecto, que es un lindo tablero utilizando cualquier acrílico. O sea, la ventaja del tutorial del día de hoy es que ustedes van a poder hacer un tablero organizador con los colores que les identifican, sino que adicionalmente a eso les voy a dar algunos tips y algunas ideas con las cuales van a poder reciclar algunos elementos que ustedes puedan tener en su casa y que los puedan reutilizar para garantizar que vayan creando ese pequeño rincón, o como yo le digo, ese lugar feliz, my happy place, donde ustedes podrán hacer cosas hermosas y maravillosas. Así que sin tanta palabrería, menos charla y manos al foamy. Para empezar, prepara la superficie en la cual vayas a realizar tu tablero y obviamente puedes pintarlo con cualquier tipo de acrílico. En mi caso yo preparé este azul turquesa porque me quedaba muy poquito y la verdad es que es muy fácil preparar este color. Solamente tienes que agregar un poco de azul primario con un poquitico de verde, muy poquito, y le vas agregando pequeñas cantidades de blanco. Para preparar la superficie, si vas a trabajar sobre madera, te recomiendo algunos de mis tutoriales previos. Te voy a dejar uno aquí en la de información, donde te enseño cómo prepararlo con gesso o acrílico blanco. Lo importante es que apliques el acrílico por toda la superficie de la madera de una manera que te quede muy parejita y muy uniforme. Si no eres así súper diestro con el uso del pincel, entonces yo te recomiendo que utilices un rodillo o una espumita. Algo que te puede ayudar a dar un mejor acabado si estás utilizando el pincel o pinceleta es que apliques el acrílico primero en un sentido y después en el otro. Entonces yo primero apliqué en la parte más hacia el lado más angosto de la tabla, lo dejé secar más o menos 10 minutos y después apliqué una segunda capa de acrílico en el sentido contrario. Esto te va a ayudar no solamente a cubrir los pedacitos que te hayan quedado sin pintar, sino que también te va a ayudar a dar un mejor acabado en el momento que se seque. Para el contorno vamos a hacer una especie de marquito. Yo voy a utilizar este foamy de líneas blanco con negro, que es el que estoy utilizando en todo mi espacio creativo. Lo corté de 1 pulgada, es decir, de más o menos 2,5 centímetros, y en la esquina le corté en ángulo. Esto me va a ayudar a pegar mejor el foamy y a que las esquinas me queden mucho más bonitas. Entonces lo que hice fue utilizar el pegante de contacto, lo apliqué en toda la esquinita, en todo el bordecito. Eso lo hice en las dos piecitas. Bueno, realmente fueron 3 porque le hice el marquito por los 3 lados. Y pues obviamente algo importante es dejarlo secar. Entonces cuando ya tengas sequito el pegamento, debes aplicar de pegamento también por la parte inferior de las tiritas de foamy. Para evitar que se te vaya a manchar la madera, yo lo que te puedo recomendar es que apliques de manera muy generosa el pegamento de contacto sobre el foamy para que le dé la suficiente adherencia a las dos piezas. Y ahí, con muchísimo cuidado, evitando que se te vaya a manchar la madera, entonces debes ir haciendo una ligera presión, asegurando cada una de las tiras. Y aquí es donde sucede la magia, porque obviamente pues lo ideal es que apliques el pegamento en la tira de la otra esquinita y ahí sí lo juntes con la técnica de borde a borde. Aquí va a ser mucho más fácil porque obviamente como le estás fijando a la madera, pues la misma madera te va a ayudar a que no te quede ni levantado, ni chueco, ni torcido, ni muchísimo menos. Y ya de ahí en adelante lo que tienes que hacer es terminar de aplicarlo en el resto de las tiras. Para convertir esta tablita en un tablero voy a utilizar esta pintura de Rust-Oleum, la Chalkboard Clear. Y me gusta muchísimo porque tienes la ventaja que puedes convertir cualquier cosa prácticamente en un tablero. Es muy sencilla de aplicar
porque simplemente debes poner el aerosol a una distancia más o menos de unos 30 centímetros y aplicarla sobre la superficie. Yo cometí aquí un error y es que la apliqué muy cerquita. La recomendación es hacerla un poquito más lejos, entonces por eso tuve que pasarla nuevamente en manera vertical y horizontal. Este producto lo puedes utilizar sobre madera, metal, sobre cemento, sobre las paredes de tu casa, sobre cartulina y cartón. Entonces te da la posibilidad de convertir cualquier cosa en un tablero. Solamente debes dejarlo secar y listo. Recuerda que debes hacer una activación 24 horas después y por eso en la ida información te dejo el otro video donde hice un tablero en la puerta de mi casa. Mientras le doy el tiempo de secado, entonces empecé a trabajar en la decoración. Para eso voy a utilizar estos banderines. Estos que estás viendo aquí son los grandototes que utilicé para decorar otro espacio, pero son básicamente la misma idea. Voy a seguir utilizando todos los colores de mi línea gráfica, que son el amarillo, el turquesa, el rosado y el azul pastel. Y lo que hice fue coger cada uno de los banderines y difuminarlo por todo el contorno. Voy a utilizar 2 de cada color y que me queden 4 banderines en cada lado. Obviamente pues tú puedes utilizar banderines de otros colores. Y otro dato adicional, si quieres adquirir estos banderines puedes visitar mi tienda virtual porque los tengo a la venta en la línea de troquelados. Estos lacitos voy a utilizar 3 y lo que voy a hacer es que voy a agregarlos en diferentes espacios del tablero para dar ese efecto que todo está sostenido de ellos. Lo primero que hice fue agregarles color por todo el contorno. Ya sabes que agregar el color es una de las cosas que hace que tus proyectos se vean con más volumen, se vean más gorditos y más bonitos. Con un pincel angular pequeño lo que hice fue agregar los detalles del lazo. Estas figuritas, aunque ya vienen troqueladas, pues obviamente tú debes darle los detallitos adicionales que te van a hacer mucho más bonito tu proyecto. Entonces, por ejemplo, hice una sombra para hacer la imitación del nudito que se hace en la mitad cuando haces el lazo, y también hice esas sombras en la parte inferior de los lazos que quedan a los lados, y la sombra es la que proyecta sobre la parte de la cinta que queda colgando. Y lógicamente para darle ese mayor contraste, que se vea más volumen y que se vea muchísimo mejor nuestros lacitos, entonces vamos a hacer lo que siempre les he comentado que me enseñó mi profe Rosalita, que trabaja con nosotros en Matices Taller de Formación Artística con las clases de dibujo y pintura para niños, y es que al lado de una luz siempre debe haber una sombra y viceversa. Como ya pintamos las sombras, entonces vamos a agregar esas luces, que en este caso yo las quiero bastante dramáticas, así que las estoy haciendo con pintura blanca. Recuerda que puedes utilizar pintura acrílica o pintura para tela. Existen otras en el mercado, pero yo personalmente prefiero trabajar con estos dos. Para que los moñitos se vean un poquito más repolluditos, entonces vamos a aprovechar nuestra técnica de termoformado, solo que vamos a agregar el color en la parte bombachita de los lazos. Procura que el calor que le vayas a dar en la plancha solamente sea en ese lugar específico, y le puedes aplanar un poquito en el centro para que se vea mejor. Para agregar entonces los banderines utilicé una tira de foamy blanco. Puedes utilizarla, después caí en cuenta que hubiera sido mucho mejor haberla hecho en el mismo verde de los lacitos, pero pues todas son opciones y en decoración hay muchas cosas que están permitidas. Toma cada uno de los banderines, agrégale un poquito de pegante de contacto en la parte superior. Importante que en el extremo del lado, en uno de los extremos, dejes un pequeño espacio y a partir de ahí empieces a pegar los banderines. También debes dejar un espacio entre el uno y el otro, porque si los dejas demasiado peñuscaditos no se van a ver bonitos.
Y la idea es que ese mismo espacio pues lo vas a ir dejando en cada uno de los banderines. Cuando llegues a la mitad de la línea, entonces debes doblarla por la mitad. Gira los banderines y la línea, el pedacito de foamy que dejaste doblado por la mitad, y vuelves a pegar los banderines, pero esta vez entonces vas a hacerlo haciendo los colores opuestos. Eso es lo que te va a garantizar que te queden en el mismo orden cuando abras la tirita. Entonces el amarillo que nos está quedando en la parte de atrás de últimas, aquí nos va a quedar de primeras, y nos van a ir quedando intercaladitos para que sea mucho más fácil ordenar los banderines y que no te vayas a confundir en el momento de pegarlos. Ya ahí ya puedes sobrar el exceso de blanco que te haya quedado. Lo importante es que te quede la tirita así bien equilibrada. Para la parte inferior utiliza cartón industrial, debes utilizar tiras que sean del mismo ancho de tu tablero y 2 cuadraditos que son los que te van a permitir la parte de los lados. También utilicé el mismo foamy del marco. Mi tira de foamy era muy angostica para el tamaño, así que la uní con una técnica de borde a borde lo más invisible posible. En este caso utilicé cartón industrial o cartón prensado, y lo que hice fue pintarlo por un lado de blanco, que es la parte que me va a quedar adentro, y pues la parte de afuera, como va a quedar forradita con el cartón, entonces no se va a notar. El ancho del foamy tiene que ser de las tapas del frente o de la parte inferior, y a eso debes sumarle los cuadraditos del contorno. En mi caso el frente es de aproximadamente 55 centímetros y los cuadraditos son de 8 centímetros. Entonces lo primero que hice fue pegar el cuadradito del cartón del extremo con bastante pegante de contacto. Nuevamente, pues la recomendación para evitar que se nos manche y tengamos inconvenientes o problemas es aplicar el pegamento de manera generosa en el cartón, que eso le va a dar la adherencia tanto al foamy como al cartón. Y lo más importante, pues obviamente dejarlo secar, hacerle un poquito de presión para evitar que con el tiempo se te vaya a despegar. Cuando ya tengas asegurado bien ese pedacito, entonces asegura la pieza en la mitad. Como te decía, esta tiene 8 centímetros por 55 más o menos, no recuerdo bien en este momento el tamaño del ancho. Lo importante es que sea por lo menos 1 o 2 milímetros más angostico, pues ten en cuenta que el foamy te puede engordar un poquito las piezas y te podría quedar un poquito salido. Eso también es importante tener en cuenta cuando utilices trabajos o hagas trabajos que incluyan cartón forrado con foamy, porque en estos casos la medida debes agregarle siempre o disminuirle, según lo que vayas a utilizar, esos 2 milímetros que normalmente tiene el foamy para evitar que tengas inconvenientes. Una vez apliques el pegamento de manera generosa, entonces fija la pieza súper bien, procurando eso sí que te quede puro el bordecito del foamy, y ya lo último que te quedaría es agregar el otro cuadrito. En este caso es probable que se te ensanche un poquito porque el pegamento tiende a modificar un poquito la forma o el tamaño del foamy. Entonces ten en cuenta que muy seguramente vas a tener que recortar esos extremos más adelante, pero no te preocupes. Otra recomendación, es mejor tener una pieza de foamy más grande que el cartón y no sacarla muy exacta, porque vas a correr el riesgo que te quede pequeñita y que después vayas a tener inconvenientes. En la medida de lo posible procura dejar unos 2 milímetros entre cada una de las piecitas de cartón. Eso te va a ayudar también a que sea más fácil doblarlo y el foamy no te quede súper estirado cuando tengas que doblarlo. Y ya por último, pega la tapita de la parte de encima y déjalo secar muy bien. Súper importante lo del tema del secado, para que en el momento en que empieces a cortar los sobrantes del foamy con tu bisturí, pues obviamente no se te vaya a despegar ni se te vaya a romper el foamy. Recuerda que entre más acostadito pongas el bisturí, si lo pones más o menos en un ángulo de 45 grados, eso va a evitar que haga resistencia
y que el foamy te quede mal cortado. Además, pues ya sabemos que nuestras herramientas de corte con el foamy son como nuestros novios o nuestros esposos, no se pueden utilizar en otros materiales para evitar que pierdan el filo o se dañen. Ahora que ya tienes perfectamente cortado el foamy, entonces empieza a ajustar cómo vas a pegar las piezas. Aquí lo importante es que vayas doblando el foamy sin alarlo ni presionarlo, porque obviamente la idea tampoco es estirarlo para que se pierda su forma, ni tampoco queremos que se vaya a romper, aunque ya sabemos que el foamy es un poquito elástico y nos va a dar un margen de tolerancia. Ahora lo que debes hacer es agregar el pegamento de contacto. Lo debes en los pedacitos cuadraditos, aplícalo en el borde, ¿sí? Y aplicándolo de manera generosa, pero teniendo muchísimo cuidado que no se te vaya a manchar la parte de afuera. En la piecita que es más larguita, entonces debes aplicarlo sobre la superficie. Eso es lo que nos va a permitir que encaje bien la cajita. Si lo aplicas por el borde, no te va a quedar bien. Como siempre, déjalo secar de 3 a 5 minutos y pon el cuadrito del foamy en uno encima y en el otro uniéndolo con la parte del pegamento que agregaste. Te recomiendo que le hagas un poquito de presión, que lo ayudes a sostener mientras termina de adherir bien, aunque la ventaja de este pegamento de contacto es que va a secar muchísimo más rápido. Importante pues que no te quede desnivelado ni que te vaya a quedar un lado más arriba del otro, porque si no te va a generar inconvenientes en el momento de pegar. Para decorar el cajoncito y adicionalmente para tapar las imperfecciones que nos quedan en las uniones, entonces voy a utilizar estos bordecitos son como una especie de florecitas. Los voy a utilizar en el mismo color del foamy. Este es un verde pistache, entonces las voy a utilizar en el mismo color del foamy de los lazos. Y en este caso lo que voy a hacer es que voy a irlo pegando por todo el contorno. Estas piecitas, estas tiritas, vienen de 28 centímetros de largo, así que para lograr cubrir toda la parte voy a unir dos en cada lado. Y lo que voy a hacer es que voy a irles agregando el pegamento de contacto. Si tú quieres, para que te quede mucho más fácil, puedes utilizar el pegamento instantáneo. Lo que pasa es que yo soy súper fan del pegamento de contacto, me parece mucho más práctico. Lo importante es que tengas muchísimo cuidado para que no se te vaya a manchar la superficie del foamy. Lo ideal es que logremos un acabado lo más limpio posible. Entonces vas a ir pegando, en este caso yo las voy a poner muy templaditas y la pegué de la mitad hacia el extremo y después entonces voy a adherir una segunda tirita hacia el otro lado. Para que se vea mucho más bonita, entonces agregué un poquito de color del mismo turquesa base en los extremos de la cajita. Entonces ahí lo que puedes hacerlo con un pincel o con el pañito, porque como lo estás haciendo hacia el extremo no hay ningún inconveniente. Lo importante es agregar un poquito de color. La verdad, yo pensaba inicialmente dejar la cajita así sin agregarle mucho color y no se veía tan bonita. Entonces esa es la importancia de aprender a manejar un poquito los detalles de pintura, de color y ese tipo de cosas que van a ayudarte a que tus proyectos se vean mucho más bonitos y que el acabado sea mucho mejor. Recuerda agregar el sombreado tanto en la parte superior como en la parte inferior, y si quieres hacerlo también lo puedes hacer hacia los medios, solo que debes tener cuidado si haces el difuminado después de pegar. Y para dar un detalle adicional y que se vea mucho más bonito, entonces puedes agregar un lacito un poquito más grande que los que usamos en el banderín, pero del mismo diseño. Y aquí es donde ya empezamos a agregar los detalles. Entonces vamos a pegar el banderín, vamos a ubicarlo desde los extremos, recordando esa marquita que hicimos en la mitad. Agrégale el pegamento de contacto o el pegamento instantáneo y ese pedacito que nos quedó sobrando
procura pegarlo sobre las uniones de las esquinas. Eso también nos va a ayudar a dar un poco mayor de resistencia y también pues obviamente nos va a ayudar a cubrir esos imperfectos que nos puedan llegar a quedar. Por eso también es importante que pues las tiritas nos queden más o menos del mismo tamaño. Y para darle pues obviamente ese efecto curvito, entonces en toda la mitad del tablero, si te queda un poquito complicado hacerlo a cálculo de ojo, pues entonces puedes medirlo, y si no, simplemente pues procura que la proporción te quede similar, que te quede la misma curvatura o la misma distancia a los dos lados, y pega en toda la mitad la tirita del banderín donde dejamos ese pequeño espacio para garantizar que ahí vamos a decorar con los 3 lacitos que hicimos previamente. Para pegar la caja en la parte inferior, entonces lo primero que debes hacer es calcular exactamente dónde va a quedar bien ubicada. Como yo la voy a utilizar sobre mi mesa, la voy a dejar al ras de la tablita porque no quiero que me queden espacios ahí abajo. De pronto tú la puedes dejar un poquito más arribita si la vas a utilizar para colgar. En mi caso no tengo el espacio para colgarla, pero eso la voy a dejar para poner sobre la mesa. Y te recomiendo que utilices algún elemento que te sirva para marcar, pero que preferiblemente no tenga punta, para que no se te vaya a manchar ni te vaya a quedar ahí la marquita de hasta dónde va la cajita y hasta dónde es donde vas a tener que agregar el pegamento de contacto. Cuando ya tengas definido desde dónde y hasta dónde debes poner la caja, entonces agrega el pegamento de contacto por todo el bordecito de la caja. Vamos a procurar en este caso sí agregarle a las dos superficies y dejarles el tiempo de secado, ya que es una partecita que necesitamos que quede muy resistente. Entonces la recomendación es que apliques el pegamento de contacto por el borde de donde vas a dejar la tabla, la caja pegada en la tabla, y por eso era muy importante que hicieras esta medición sin que se notara. Ya que han pasado esos 3 o 5 minutos de secado, entonces empieza a asegurar la caja, pero ten muchísimo cuidado porque ya sabes que el pegamento de contacto después va a ser un poco más difícil de despegar, se te puede romper la pieza. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Si la cajita es muy grande, si es el caso, pídele ayuda a una persona adicionalmente para que te ayude a fijarla. Lo importante aquí es que tú vayas haciéndole presión, que te quede bien los filitos uno al lado del otro para que no vayas a tener inconveniente y que generes un poquito de fuercita. Te recomiendo también que no pongas peso ni la empieces a utilizar hasta pasadas 24 horas para garantizar adherencia. Y así queda completamente terminada la pizarra organizador. Me parece que es una muy buena idea porque me va a permitir escribir esas cositas que tenga pendientes, no solamente mías, de mi estudio, de mi trabajo, sino también de las cosas de mi hija y demás. Y pues obviamente combina súper bien con todo mi espacio creativo, con todos los colores de mi marca. Me parece que es un pequeño lugar pero que armoniza y me da mucha felicidad. Aquí en mi espacio creativo pues también tengo la cortadora con la que hacemos los troquelados, algunos de los cuadros que he compartido con todos ustedes en el canal de YouTube. Esta era una mesa de mi abuelita y lo que hicimos con mi esposo fue pintarla y restaurarla. Mi computador donde hago los videos y muchas otras cosas. Para guardar el foamy cuando es grande lo que hago es rollitos y lo pongo de manera vertical. Y esas tablitas las conseguí, fueron muy económicas y lo que hice fue ponerles estos sujetadores. Realmente no recuerdo el nombre, pero prometo que voy a averiguarlo, que lo que permiten son unos triángulos que están hacen el ángulo y la sostienen súper bien.
para organizar todos mis pinceles, mis tijeras, los boleadores y demás. Entonces lo que hice fue reciclar algunas latas de conservas, como el maíz y eso, las forré con el foamy, y este es el banderín grandote que hice para organizar mis pinturas. Entonces lo que hice fue conseguir unas cajitas de cartón, las reciclé forrándolas obviamente con todos los colores del foamy, le puse estos botoncitos con velcro y estos lacitos hechos también con troqueles. Y para guardar pues otras de las chucherías y las cositas que tengo, mi hija me regaló estas cajitas plásticas que son muy económicas y se consiguen muy fácilmente. Entonces pues tienen la ventaja que me permiten organizar muchas de las cosas que tengo de manera más organizada acá en la parte inferior. La ventaja es que también se consiguen en colores y los pude conseguir en los colores de mi línea creativa, que utilizo para guardar los apliques, los botones y otras cositas que utilizo para decorar mis proyectos. Bueno, sí, lejos, y así hemos llegado al final de este tutorial. Cuéntame en los comentarios cómo te pareció, qué tal la idea del tablero, te sirvieron esos tipsitos o esas ideas para empezar a crear tu lugar feliz, tu espacio creativo. Todas esas cosas me las puedes dejar ahí. También puedes contarme si tienes alguna idea que te gustaría ver aquí en el canal, yo la tendré en cuenta. Soy Victoria Acuña Medina y en todas las redes sociales me encuentras como Victoria Rodaku. Ten en cuenta que comparto contenido diferente en cada una de ellas, así que si no me estás siguiendo todavía, tan pronto termines de ver este video, corre a suscribirme o a seguirme, porque estoy en TikTok, Instagram y mi página de Facebook. También puedes encontrar la tienda virtual donde podrás encontrar muchos de los materiales con los que trabajo en mis tutoriales. Estos tutoriales son hechos con muchísimo amor y la mejor manera de mostrarme que te han gustado es dejándoles un me gusta, comentando y compartiendo con todos tus amigos y contactos. Gracias por acompañarme hasta el final del video y espero verte en los próximos tutoriales. Recuerda que la razón de ser de toda esta creación de contenido eres tú. Que tengas un lindo y bendecido día. Adiós, hasta pronto, besitos.